Hola, bienvenidos, bienvenidas a quienes estén al tanto de esta transmisión de la Universidad de la Comunicación, hoy con una propuesta de taller a cargo de la doctora Fabiola Fernández Guerra, docente de la licenciatura en Comunicación Social. Yo soy la coordinadora de esta licenciatura en nuestra universidad y me da mucho gusto presentarte, Fabiola. ¿Qué tal? Mucho gusto a todas, a todos y a todes. Aquí vamos a hacer una charla el día de hoy. Vamos a analizar con respecto a las campañas de género que se han hecho en este país, algunos de los temas difíciles que hay que trabajar en estas campañas y cuáles son los elementos que pueden hacer que cada vez hagamos campañas más asertivas y que lleguen los mensajes sociales. Entonces les invitamos a que se queden para que escuchen toda la charla y formen parte, ¿verdad? Claro que sí, va a estar, yo creo que interesante porque vamos a hablar sobre cosas que están sucediendo en el espacio público, que generan discusión y vamos a entender por qué las polémicas, por qué se genera esta discusión y qué otros materiales están haciendo que empujan la discusión en otros sentidos. Muy bien, gracias, Fabiola. Muy buenas tardes a todas. Decía, somos todas. No sé si tenga que ver o sí con el tema precisamente de esta charla, taller que tenemos en la tarde de hoy, para lo cual me dio mucho gusto contar con la doctora Fabiola Fernández Guerra, quien es directora de la agencia Cambio Social 11.11, es docente de la licenciatura en Comunicación Social, que tengo yo el honor de coordinar en esta Universidad de la Comunicación. Y tenemos un gran propósito en la tarde de hoy, Fabiola, un propósito atrevido, como lo dice el título de la charla, del taller. Y digo charla, taller, porque efectivamente queremos aprovechar que la doctora pues, nos comente qué implica hacer cada vez más este tipo de campañas de comunicación con perspectiva de género, pero al mismo tiempo taller, porque las que estamos aquí presentes pues no vamos a estar pasivas, sino que vamos a ser capaces de identificar qué fue lo que pudo haber salido mal en los ejemplos que nos trae la profesora e incluso proponer soluciones, cómo arreglarlo. Entonces, por eso la combinación. Qué bueno que están aquí estudiantes de la licenciatura en Comunicación Social y bueno, yo de nuevo el agradecimiento y la bienvenida para ti, Fabiola. Gracias, muchas gracias, Onevis. Pues tal cual, nos comunica Onevis, el día de hoy vamos a tratar, bueno, vamos a platicar un poco de unas campañas y yo les voy a hacer algunas reflexiones, algunos contextos y reflexiones para tratar de entender qué salió bien y qué salió de esas, bien y mal de las campañas y por qué. Y recordar que quienes trabajamos en la comunicación social pues siempre estamos metidas como en el pulso público de los asuntos que son fáciles o difíciles de trabajar, de qué voces se visibilizan, qué voces se invisibilizan. Entonces, en general, a diferencia de lo que pudiésemos hacer, eh, quienes digamos que si realizar campañas de publicidad, como la publicidad de ser un acelerador artificial del consumo, quienes hacemos campañas sociales, publicidad social, nos dedicamos a hacer cuestiones de un acelerador, o digamos que artificial del cambio. Entonces, acelerar cambios o alentar cambios depende del éxito que tengamos de los materiales que estamos haciendo y para eso se necesitan distintas partes y estrategias y sobre todo una técnica y una sensibilidad muy importante que vemos que muchas veces en el espacio público o en quienes son hacedores de las campañas las simplifican y de ahí se ven los errores crasos, que es de lo que vamos a platicar un poquito. Entonces, si les parece, les voy a compartir la pantalla y les voy a mostrar dos ejemplos. El primero, me gustaría mucho que todas vieran su punto de vista de qué fue lo que salió mal ahí, pero para calentar el ambiente les voy a hacer como el marco, el contexto, digamos, que seguramente ustedes ya conocen, pero que de alguna manera también mostrar el contexto y después mostrar la campaña todavía evidencia el proceso de recepción de la misma. Entonces les voy a compartir la pantalla y allá vamos. Estoy ya, sí, perfecto. Bueno, no me presenté, que aquí la pongo. Voy a reducir esto para que ustedes vean, me dicen si pueden ver bien, por favor. ¿Ya estamos? Sí. Perfecto. Excelente. Bueno, pues entonces la idea de hoy es esto, ¿no? Atrevernos a cambiar la perspectiva de género y para ello, pues es a entender qué materiales se pueden hacer y cómo.
Entonces, como decía Onavis, yo a lo que me dedico, mi especialidad es hacer campañas sociales. En 2007 fundé una agencia que se llama 1111 Cambio Social, que específicamente trabajamos proyectos, talleres y campañas de corte social. Y soy integrante del colectivo para eliminar el racismo en México. Doy clases en la Diplomatura de Seguridad y Justicia con perspectiva de género en la Universidad de Cuyo, en la Universidad Nacional de Cuyo en Argentina. Y también trabajo, soy fundadora de un proyecto que es muy interesante, donde trabajamos con niñas de casa hogar y las llevamos a conocer el mar. Y a partir de eso trabajamos 3 ejes, que es arte, cuidado del ser y cuidado del medio ambiente. Entonces, trabajar con niñas de casa hogar, cuestiones de cuidado, implica también trabajar cuestiones de conciencia social, implica también trabajar cuestiones de perspectiva de género y se vincula también con el tema de racismo y discriminación, que son de los temas que yo pues más me parece importante de impulsar en la agenda pública. Entonces, miren, el día de hoy vamos a analizar una campaña con perspectiva de género y el tema que me parece que puede ser como más importante, fíjense, de que vayamos reflexionando en la esfera pública, es el tema de la violencia. Y justamente por el termómetro social de lo que está pasando y además por lo que ha sucedido en esta pandemia. Y cuál ha sido las respuestas que se han hecho en términos de campañas a ese respecto. Entonces, simplemente como contexto, les pongo este punteo. Voy a poner mi timer para no excederme en lo que me gustaría a mí decir. Entonces, México es de los países más violentos de América Latina, con altas tasas de feminicidio en el continente. Una mujer es asesinada cada 2 horas en América Latina. Fíjense esa frase, ¿no? Una mujer cada 2 horas y 10 mujeres diariamente en México. Entonces, este tema de saber que cada día se asesinan 10 mujeres genera un dolor profundo, no solo tanto a nuestro nivel consciente, sino en el consciente de las mujeres en México y en el inconsciente colectivo. Y una de las respuestas que se dan es un bloqueo emocional frente a estos fenómenos, porque si no es como, no quiero trabajar sobre ello, ¿no? Entonces también es importante esto para quienes hacemos campañas, entender cómo funciona la emocionalidad con respecto a los mensajes sociales. Es una cosa más profunda, pero se los dejo por ahí, para quien le interese profundizar en esto. Entonces, fíjate, en 2019 se cometieron en este país más 1,000 feminicidios y en 2018 913. Y estamos hablando de una escala que desde 1985 a la fecha se ha ido incrementando alarmantemente. Entonces yo hace 10 años escribí un artículo que se llamaba Feminicidio, el cerco mediático, donde hacía como toda una reflexión de hace ya 10 años sobre la cantidad de obras de teatro, performance, manifestaciones, actos poéticos, incidencia en redes, que ahí en hace 10 años no está tan potente, pero ya había mucho, para posicionar el tema del feminicidio en la esfera pública y cómo había este cerco que impedía que se hablara de ello. De hecho, hasta recientemente en las marchas de 2000, en la marcha, creo que fue la del año pasado, donde incluso llega a medios con locutoras importantes, destacadas en los medios que ya participan y ya hay un tema sobre qué se va a hacer el 8 de marzo y se da esta manifestación multitudinaria, no sé si ustedes pudieron ir, pero fue multitudinaria en el Zócalo de la Ciudad de México. Entonces, a nivel mundial, el 80%, esto es muy importante para lo que vamos a ver, a nivel mundial, el 80% de los asesinatos de mujeres ocurre con las parejas, hombres y los miembros del grupo familiar. Esta es alguna de las tasas. Esto en términos de quienes hacemos campañas sociales se llama investigación previa. Entonces, cuando a ti te llega una campaña, tú tienes que hacer una investigación previa de cuál es el pulso del tema que estás trabajando para a partir de esto poder hacer una campaña. ¿Ok? Entonces, aquí está el 56% del territorio mexicano está en alerta por violencia contra las mujeres. Aquí están los estados. Todas estas son cifras actuales. Yo además colaboré en el área de la Unidad de Igualdad de Género desde la Suprema Corte de Justicia y ahí también impulsamos distintas cosas, pero bueno, hay mucho tema por hacer. Entonces, ¿cuál es la otra pandemia que vive México y América Latina? El de la violencia de género, que en estos momentos, digamos que desde que inició en febrero de 2020, ahora que ya casi estamos cumpliendo un año, ¿qué significa estar en casa, guardarte en casa? Entonces, nuevamente vemos aquí las cifras de cómo está el feminicidio en el mundo y cómo está en América Latina y cómo el 80% de la violencia física se comete contra las mujeres.
1 de cada 3 mujeres ha sufrido violencia sexual en América Latina y lo que les decía de 2 horas y media de una agresión, que son cifras aterradoras. Entonces, mira, esto es muy importante. El Milenio saca esto que dice, por la pareja y en casa sucede el 40% de los feminicidios, que es justo ahorita lo que está sucediendo con todas las parejas que tienen que permanecer en casa y con la invisibilización que se da. Entonces, fíjate esto, aquí están las llamadas, ahí voy a estornudar, pero mira, aquí puedes ver cómo en marzo, ay, perdón, les voy a apagar el micrófono, si no les voy a... Ay, discúlpenme. Aquí se puede ver, este es un trabajo que hace el Colegio de México y aquí puedes ver cómo se incrementa, o sea, cómo está el promedio diario de las llamadas y cómo se incrementa del 30 de diciembre al 12 de abril de 2020. Y no sé si se acuerdan, pero hubo una polémica cuando se le plantea en una mañanera a López Obrador de este aumento del número de llamadas que él señala que son falsas llamadas, teniendo los albergues rebosados, en fin. Entonces ahí empiezan algunos de los punteos para lo que yo quisiera plantearles. Entonces, quienes no tenían voz antes del COVID en la esfera pública, ahora lo tienen menos. Entonces, existe una gran diversidad de mujeres y de circunstancias durante esta pandemia y es importante ampliar la mirada a mujeres embarazadas, parteras, indígenas, afromexicanas, mujeres con capacidades distintas que están completamente invisibilizadas en términos de si una persona tiene COVID, pero quiere ir a los hospitales, una mujer, pero no tiene acceso, no tiene traductor. En fin, hay unas circunstancias muy difíciles que no se están recogiendo en la esfera pública. El tema de la impunidad, que evidentemente esto evidencia el termómetro y esto tiene que ver también con lo que se tiene que recoger para hacer la campaña. Fíjate esto, el índice de impunidad federal arrojó un resultado similar al 94.6%. Entonces, algunas de las situaciones que normalizamos, estas son cifras que a mí me parece que dejan claramente ver cosas. Hoy por hoy, estas son cifras de 2020. El 74% del trabajo de cuidados y del hogar lo hacen las mujeres, mientras que el 26% del hombre. Y ahora en la pandemia se habla de la triple jornada de todas las mujeres, que es profesionista, más, o sea, llevar dinero a casa, más el cuidado del hogar de la casa, porque estamos viendo que el 74% recae, más aparte la educación de los hijos. Entonces, eso cómo ha generado situaciones de estrés y de desborde en muchas mujeres actualmente, ¿no? Más aparte el tema de la violencia. Bueno, fíjate, esta es una campaña que fue muy polémica, no sé si la recuerdas, si tienes el micrófono y quieres participar. No sé si alguien se acuerda de esta campaña de MAC que sucede con respecto a las muertas de Juárez, que es una campaña que fue de las primeras, bueno, no de las primeras, pero sí fue una campaña muy atacada en redes sociales, porque sacan la idea era como mostrar, maquillarse como si fuera como la parte de cuerpos encontrados muertos. Entonces hacen esta parte de las ojeras, y entonces la gente que va a Ciudad Juárez de la marca y acaban como haciendo de los feminicidios una estética. Entonces esta campaña fue, les digo, se pasó hace 10 años y fue súper polémica y peleada. Entonces, ¿qué pasa ahora en 2020 y qué campaña sale el 26 de mayo? Que se sostiene, además de que sale y es ampliamente criticada en las redes sociales, se sostiene. Entonces, quería bajar aquí el video, pero estaba muy pesado y no me dio tiempo. Entonces, se los voy a hacer así. Pero por favor, pongamos mucha atención, porque me gustaría, aquí sí, la parte que señaló Navis, que me digan qué está bien y qué está mal de esta campaña. ¿Listas? ¿Se escucha, verdad? Sí. Muy, muy bajito. ¿La estás compartiendo, Fabiola? Porque yo no escucho. Sí, ¿no lo están viendo como en la pantalla como yo? No. 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 No, en todo caso yo creo que tendrías que dejar de compartir la diapositiva. Permíteme, Y claro, es sí, por favor. Por eso les decía, porque quería corroborar, pero claro, mira, voy a compartir el desktop y entonces Sí. ustedes van a ir viendo todo lo que voy diciendo. Ok, la ponemos de nuevo, ¿vale? Sí. Por favor, díganme si me escuchan. ¿Todo bien?
Muy bajito, o sea, yo la escucho muy, 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 muy bajito. No sé si el resto también. Sí, muy bajito. Yo no la escucho. Ok, a ver, voy a hacer lo más posible que pueda, pero no sé qué más se puede hacer. A ver, allá va. A ver, No dudo. Seguramente te la pasas jugando, ¿verdad? Mientras yo me mato del trabajo para que tengas una educación. Carganote, muy agradecido. Deténgate. No lo muchas veces las cuestiones del trabajo hacen que nos exaltemos sin mayor razón y perdamos el control de nosotros mismos. Y eso mientras respira lento. Piense que con un golpe en la solución, solamente pensar. Pongan mucha atención en esta porque esta es la última, ¿listo? Sobre todo en el lenguaje simbólico, qué está sucediendo, quién dice qué pasa, paso por paso, ¿listo? Va. Desde que te desesperes. Salta la bandera blanca de la cuenta con nosotros. Llama al 911. Gobierno de México. Ok. sí. Se A ver, escuchó bajo, pero ok. la escuchamos. Déjame aprovechar para saludar a Juan. Hola Juan, bienvenido. Hola, hola. Espero estés muy bien. Sí, La doctora Fabiola Fernández es la que está a cargo de nuestro taller, es docente de la licenciatura en comunicación social, particularmente profesora de campañas de comunicación social, y es la que está a cargo de poder hacer este ejercicio aquí juntos. El resto de las chicas que ves conectadas, Paulina, Paula y Samara, Carla, son estudiantes de la licenciatura. ok, Bienvenido. gracias. Sí, Fabiola, continuamos. Bueno, ahora les doy yo la palabra a ustedes. Entonces, ¿qué está bien y qué está mal de esta campaña? Acuérdense de el contexto que les hice antes de llegar a la investigación previa del termómetro. Entonces, esta campaña surge, digamos que lo de las llamadas telefónicas que les di los diagramas, la fecha era 12 de abril, esta campaña surge 26 de mayo. Entonces, el equipo creativo, ¿cuándo inició y qué información tenía y qué campañas se hacen? Me interesa hablar de esta, hay muchas campañas, pero es una campaña hecha con dinero público. Quienes nos dedicamos a las campañas, yo he trabajado, tengo clientes, digamos que en la agencia tenemos clientes tanto de la iniciativa de organizaciones gubernamentales como de organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, cuando hablamos de organizaciones, por lo menos en mi caso, que trabajo sobre eso, hice mi doctorado al respecto, cuando trabajamos de fondos públicos, yo todavía soy mucho más crítica porque es el dinero público el que se está invirtiendo para transmitir este mensaje en la esfera. O sea, hay un gran problema, hay un problema público fundamental como es la violencia en género en México y hay un presupuesto asignado para hacer una campaña. Entonces, la campaña que se hizo fue esta. Entonces, quiero que me digan cuáles los pros y los contras de esta campaña. ¿Quién dice algo? Yo tengo una duda. Sí. Esta campaña surgió el año pasado, 2020, en mayo, Ajá. ¿cierto? Cierto. Ok, entonces supongo que se empezó a planear, dado a la marcha que fue tan, pues, movilizada en redes sociales y pues la cantidad de mujeres que asistieron fue bastante. Pero algo que noto de la campaña y que se me hace un poquito irónico es el hecho de cómo mencionan que el calmarse o contar hasta 10 puede evitar la violencia cuando realmente, pues, la realidad de muchas mujeres no es así. Y también cómo se ofrece, cómo ofrece el gobierno como línea de ayuda y al mismo tiempo el mismo presidente es el que menciona que la mayoría de estas llamadas son de broma, no son reales. Se me hace como un poco incongruente. Exactamente. ¿Qué más? ¿Qué más notan?
¿Cuáles son los personajes? ¿Cuáles son las historias? ¿Qué está pasando en la campaña? ¿Quién abre la imagen? Cuando les digo que hay que analizar una campaña, es muy importante el lenguaje simbólico. ¿Qué está pasando? ¿Quiénes son los primeros personajes que aparecen? ¿De qué edades? ¿Qué están haciendo? Todo eso son los mensajes que se reciben en la esfera pública. Y todo eso tuvo el desenlace que ha tenido esta campaña. Entonces, a ver, ¿qué más? Pues en casi todos es un hombre el que pues está como molesto y siempre, al principio más bien se ve como está con su hijo, después con una pareja. En general es como violencia intrafamiliar. Sí, miren, a ver, vamos a volverlo a ver para que por favor pongan mucha atención en esto. Sí, Ahí yo va creo de que nuevo. sería bueno. No sé, Fabiola, si quizás lo que hay que aumentar es el volumen de tu Está- computadora o quitar los audífonos, Fíjate, bueno, voy a probar quitando los audífonos, porque quitándolos, se puede escuchar menos. a ver si se escucha un poco. Pero sí es clave las escenas, y de hecho tiene un cartel en grande, en rojo, debajo de las imágenes, que puede ayudar mucho, ¿ok? Vamos a volverlo a hacer. Sí. Fíjense en quién dice qué, cómo. ¿Ahí qué está pasando? Dame el nombre y lo que está pasando y después lo vamos a analizar. ¿Qué pasó ahí? ¿Me escuchan? Sí, yo sí te escucho. Solo quiero que Bueno, sea... pues, ahí no hay nada más que me describan. ¿Qué pasó en esa escena? ¿Qué están viendo? A ver, va otra vez. Esperada, ¿no? ¿No será la hija del señor? No, Sí. no, otra vez. Pongan mucha atención, porque todo esto, acuérdense que la publicidad va a nivel consciente, pero también va a nivel inconsciente y hay mucha simbología. Entonces va otra vez. Nada más describan, o sea, si nada más es describir, inciso A, así, como chiste. Primer acto, ta, 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 ta. Entonces, primer acto, ¿qué pasa? A ver. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué está pasando? Se rompieron unos platos. Pero no se rompió. ¿A quién se le cayeron? Bueno, no los... señor. el señor más bien los rompió. Se representa su furia, de cómo está, es una manera de representar su furia. ¿Furia de quién? ¿A quién le da furia? A la señora o a Ajá. su esposa que Entonces, está atrás de ella. por eso. Entonces, primer acto. ¿Cómo abre una campaña que va a ser la respuesta a lo que ya les enseñé en cifras? Número de mujeres asesinadas, reitero, en México se asesinan 10 mujeres diariamente por feminicidios. Tenemos una impunidad de la tasa de 94.6%. El 40% de estos feminicidios suceden en pareja por violencia doméstica. Solo un mes antes hubo una mañanera donde les dijeron, se incrementó el número de las llamadas al 1000%. No sé si vieron cómo estaba la encuesta, que venía así y se sube de una manera altísima. Entonces tú abres una campaña y en el primer acto está un señor mayor que tira unos platos y una mujer que se pone de malas, la mujer pierde el control. O sea, ahora resulta que en México se matan 10 mujeres diariamente y tú haces una campaña para trabajar este tema y en la primera toma la mujer es la violenta. ¿Sí están entendiendo eso? Sí. Eso es muy importante que tomemos conciencia de lo que está pasando. ¿Qué mensajes se están dando? Entonces, señor mayor, torpe, pobrecito, se le caen los platos y la mujer exasperada
es la que se enoja y la mujer es la que tiene que contar hasta 10. Sobre todo con el tema del estereotipo de esto, ya sabemos cuál es el estereotipo dentro de la familia, es que si la mujer hay, bueno, pues es la desesperada enseguida, histérica, o no por las cosas que suceden en el hogar, ¿no? Hay un estereotipo ahí marcado. Entonces, pasan dos cosas. Una, la mujer que es la víctima, ahora resulta ser que es la victimaria. Ahora resulta. Dos, el 76% del trabajo que está en hogar, la mujer hace la triple jornada, que es lo que le estoy diciendo, pero yo creo que muchos de ustedes lo hacen. O sea, no estamos hablando de algo que no suceda. Si hablan con sus amigas, con sus mamás, con un montón de mujeres, además, la cantidad de mujeres solteras que hay en México, madres solteras, es impresionante. Entonces, cómo están viviendo la pandemia las mujeres en México es algo muy duro. Con los datos que tenemos, que el 40% de las agresiones suceden en el hogar. Entonces, sabiendo todo esto, tú pones como primera imagen a la mujer como agresora, repitiendo, como dice Onevis, estereotipos de género. Luego, fíjense bien. Fabiola, si me permites nada más por ver si hay una última cosa que podamos hacer por el audio. Cuando compartes el video, en la esquina inferior izquierda, hay algo que dice compartir audio de mi computadora. ¿Lo activaste? ¿Dónde está? O sea, deja de compartir primero. Ajá. Entonces, en el momento en el que le das compartir, share screen, en ese momento te va a salir qué pantalla, qué ventana es la que quieres compartir, pero abajo hay algo que dice compartir audio de mi computadora. Ya, debes activarlo ahí. Sí, yo creo que eso, sí. Dame un segundo. Reinicia su aplicación de audio compartido como reproductor multimedia, después instalarlo para compartir el sonido. Vamos a ver si no. ¿Siguen ahí todo el mundo? Sí. Sí. Ok. Vamos al segundo, la segunda toma, ¿ok? Entonces. Ahí va. Ahora sí escuchamos mejor, creo. Excelente, qué bien. Ya lo tenemos. Ok, entonces fíjense en esta imagen. Antes de que la violencia se apodere de ti, o sea, ahora resulta que las mujeres son las violentas de la historia. ¿Qué significa esto? No que no haya mujeres que efectivamente pierdan la paciencia por 700 cosas y que pueda haber violencia, pero es la típica respuesta de cuando tú planteas que en México se matan 10 mujeres diariamente y alguien te dice, no, pero también no se matan, son asesinadas por hombres, y alguien te contesta, sí, pero también hay mujeres que matan hombres. Sí, pero si tú estás hablando de porcentajes de un 95% de un fenómeno que está sucediendo, el centrarse en ese 5% invisibiliza el 95% que está sucediendo desde 1985 a la fecha. Entonces, es correcto, pero es como si tú llamaras al plomero porque tienes completamente roto el water y se está saliendo, se está derramando el agua y ya tienes inundado todo el piso y alguien te dice, sí, pero también la regadera tiene una gotera. Sí, es correcto. Y la vida de todos los seres humanos es válida y sagrada, pero tú estás teniendo aquí, imagínate que en vez de que saliera de ese lavabo agua, saliese sangre, pues así es. Y desde la capacidad de hacer comunicación social, que tú tienes, este es el mensaje que van a recibir las mujeres que están viviendo una situación muy compleja en sus casas, y este es el mensaje que les llega. Antes de que la violencia se apodere de ti, imagínate una mujer golpeada, maltratada, con triple jornada, que ve esta como una campaña de respuesta del gobierno y que tiene dinero hecha con dinero público. Vamos a seguir. De ti. Antes de que te enojes con tu pareja. Bueno, esta la junto con esta otra y va a la siguiente. Antes de que te desesperes. ¿Cuáles son las edades de los hombres que salen en hasta ahorita donde vamos? ¿Está por ahí? Pues adulto joven y ya un adulto mayor. Ajá. ¿Qué edad falta?
Pues justamente edad falta? falta la edad en la que podría considerarse pues intermedia, ¿no? Entre esos jóvenes, eran muchachos muy jóvenes y Entonces, bueno, ya un adulto ya más grande, casi yo entiendo de la tercera edad. entonces, aquí está una pareja de hombres homosexuales Ujú, que por un lado habla de la diversidad, pero por otro lado invisibiliza completamente los datos, que es el 40% de los feminicidios suceden por las parejas. Entonces, fíjate, cuando tú pones una pareja de dos hombres, estás invisibilizando el tema, que es la violencia hacia la mujer por parte de sus parejas hombres, estadísticamente. ¿Eh? O sea, tú estás ujú, viendo, por eso les pongo antes los datos de investigación previa. Pero no se trata de, o sea, ¿cómo está el problema? Que hay que comunicar con respecto a ese problema. Entonces, ahora, la segunda escena, la primera escena, la mujer es la violenta. En la segunda escena, salen una pareja homosexual de jóvenes. Antes de que te enojes con tu pareja. Y luego Antes el de que te señor mayor. desesperes. Cuenta. Luego la mujer otra Cuenta. vez, joven mayor, Cuenta. Cuenta hasta 10. niño o adolescente. ¿Dónde está la edad del principal agresor en términos de violencia doméstica, cuyos datos ya tienen? O sea, todos los datos ya están. Y entonces sacan una bandera blanca de la paz. Dime tú, nuevamente te pongo en situación. Tú estás en tu casa, subyugada, ya llamaste a los teléfonos, que además si llamas no contestan, porque esos son datos que porque están saturados, rebasados, ya no hay refugios. Los refugios se saturaron durante los primeros meses de la pandemia, porque además pasa varias cosas. Uno, que o tienen la pareja que es violenta en casa y se generan estas situaciones de violencia que son dentro del espacio íntimo, entonces todavía está el tema del silencio y de la falta de visibilización, o saben que viven mujeres y que están solas en casa con sus hijos, etcétera, que también ese es otro de los lugares donde ha sucedido muchos casos de violencia reportados, ¿eh? Y saca la bandera. Pues sale la mujer sonriendo, saca la bandera de la paz. Entonces, lo que están diciendo es, entonces a mí me están golpeando y yo saco la bandera, le digo, te doy la bandera de la paz. Esa es la estrategia. Blanca de la Paz. Recuerda, si necesitas ayuda, cuentas con nosotros. Llama al 911. ¿Ves? Entonces, resulta ser que está el papá con la hija. ¿Cuántos de estos casos son papá e hija? Fíjense bien cómo esta campaña elude el tema central y revictimiza. Gobierno de México. ¿Sí ven lo que les estoy como detallando? sí. Entonces, por eso les quería empezar platicando de contexto, platicándoles un poquito sobre qué significa hacer campañas sociales, cuál es el termómetro. Esta campaña es vapuleada en todas las redes sociales, vapuleada. O sea, de hecho, esta campaña para quienes trabajamos estos temas, esto es un insulto, porque no atiende el problema, usa dinero público, revictimiza a las mujeres, y no resuelve nada y solo gasta dinero público. Entonces, todo ese dinero que ibas a hacer para la campaña, abre un refugio y ya, nada más, abre otro refugio, que más mujeres vayan para allá. Si no vas a comunicar nada y no vas a aportar nada, abre un refugio, por favor, porque ¿cuánto cuesta el tiempo en radio, espectaculares? O dale ese dinero a gente que sí sabe hacer las cosas. Entonces, imagínate cómo fue reseñada. Lo que le contestaron es 10 es el número de mujeres que mueren diariamente. Cuenta tú hasta 10. Cuenta las 10, porque están ahí, están claramente. Entonces, es parte de lo que pasa cuando aquí se dan varias cosas. Uno, cuando no hay un oficio en quienes hacen comunicación social, cuando no hay un oficio en quien hace publicidad social. México está lleno de esos ejemplos. No sé si se acuerdan también de esta campaña que hicieron con Maribel Guardia de no le des la espalda para amamantar. Yo me río porque realmente esa campaña es de terror. Entonces sale Maribel Guardia, que es una actriz, con su hijo mayor, diciéndole no le des la espalda para amamantar, ¿no? Como diciendo que ya había amamantado a su hijo. Pero eso, realmente en el espacio público, es una cosa así rara, sexual,
además de estereotipos, o sea, es todo lo contrario de lo que se quiere decir, ¿no? Entonces, ¿cómo surge esta campaña? Pues surge ahí porque alguien dijo, bueno, por aquí hay que hacerla, pero sin una reflexión clara de cuál es el problema, qué está pasando, cuál es la investigación, cuál es el mensaje central, cuál es la idea creativa, cuál es la ejecución. Hay que hacer el pretesteo. Nosotros desde 11 Cambio Social, siempre que hacemos una campaña hacemos un pretesteo. Siempre. ¿Qué quiere decir ese pretesteo, Fabiola? Pretesteo es que tú a veces vas pensando una idea y un mensaje y consideras que eso puede aportar y que así es como lo puedes hacer, pero sin embargo, si tú no la pruebas en la población objetivo, para ver esas personas cómo entienden el mensaje, qué sienten, qué emocionalidad les genera, cómo están recibiendo el mensaje, tú no te puedes enterar bien de cómo va. Si esta campaña se lo hubieran presentado a 3 grupos de mujeres activistas, le destrozan y dicen, no voy a salir por aquí, haz esto. Evidentemente no lo hicieron porque había una estrategia de invisibilización del problema. Entonces aquí se juntan 2 cosas. Uno, que es a lo que se enfrentan y a lo que nos enfrentamos quienes hacemos publicidad social. Que muchas veces la publicidad social es vista más como una continuación de campañas electorales, ¿no? O como una cuestión de posicionamiento para cuestiones de poder que no pasan por lo social. Entonces hay veces que se hace, sobre todo en general en el mundo, pero hay regiones donde es ya muy burdo. Entonces, a veces lo social queda en un segundo plano, y lo importante es la agenda política, que generalmente está oculta. Entonces, aquí estamos viendo un choque de agendas entre la problemática real que hay del tema de la violencia de las mujeres en México y la agenda política de comunicación social por parte de la Secretaría de Gobernación, quien impulsa esta campaña. Entonces, pero te sale el tiro por la culata, porque cuando tú quieres tapar el sol con un dedo y te burlas de esa manera, o no sé bien cómo fueron las reuniones, pero seguro el equipo creativo probablemente ha dicho, oiga, tenemos que tocar esto. No, blanquea, o sea, deslavando, hasta que el mensaje quede en una cosa tan terrible como esta, es súper atacado en las redes sociales, o sea, ridiculizado. Y además ahí pues está muy claramente cuál es tu posicionamiento con respecto al tema. Sobre todo porque yo quiero preguntarles en general, Fabiola, también la idea de cómo hay aquí una premisa de estas escenas de Televisa, cuando es además un grupo mediático que pudiéramos ubicar como que también ha contribuido mucho a la estereotipación, ¿no? A toda esta creación de estereotipos alrededor de la mujer, y cómo hasta qué punto, para basarnos en esas escenas, podemos utilizarlo para una campaña propiamente sobre la perspectiva de género, ¿no? Sobre la violencia en general. Sí, además aquí copian una idea de hace 10 años, ¿no? Del cuenta hasta 10, que hablaba sobre violencia intrafamiliar. Es así, de cómo decimos algo sin decir nada, ¿no? Entonces, vámonos a ir vamos al tema de violencia de género que está en llamas. Vamos a hablar sobre la violencia intrafamiliar y la intrafamiliar, entonces ya el papá, la pareja homosexual, entonces ya no estamos hablando del tema sobre el que hay que hablar, sino hay que hablar de otras cosas que no tienen nada que ver con el tema. Y ni siquiera lo haces de manera original, sino como tú bien señalas, copias un refrito de otra campaña. Eso hace 10 años. O sea, todo mal. Desde la parte creativa, presupuestal, el brief, todas las partes que tienen que tener y que consideramos quienes nos dedicamos a hacer comunicación social, hay errores que se tendrían que detectar, digo, en el proceso, evidentemente, pero hay una clave, el pretesteo. Si tú sales con esta campaña y la pretesteas con población objetivo a la que va, te darías cuenta que dice, la bandera de la paz, ¿de verdad? ¿Estás sacando la bandera de la paz? ¿No estás viendo en dónde estamos posicionados? Y hay también una falta de empatía total, ¿no? Por entender la problemática de verdad de lo que está sucediendo. Yo te digo, si vas a hacer eso, no hagas nada. Abre un refugio, guarda silencio, sal y di, abrimos un refugio más. Ayuda, contribuye. Si es un mensaje que ayude, perfecto. Si no, es un mensaje que aporte, abre un refugio. Y eso es lo mejor que puedes hacer con respecto al tema de la violencia de género, y no campañas mafufas, que son una... O por otra parte, como decías, acude a profesionales de la comunicación social que puedan ser expertos y expertas en esta cadena digamos, de etapas, de fases que debe tener el construir un mensaje, porque, y yo quiero que aquí Juan
pues que pueda intervenir haciéndonos alguna pregunta, aprovechando a la doctora Fabiola o algunas de las estudiantes de comunicación social, porque a veces se cree que hacer comunicación social es, bueno, pues hacer ahí quizás un cartel o un spot, algo, un mensaje, elaborar un mensaje que tenga que ver con el bien social y con el bien público. Y hacer comunicación social implica trascender de de un mero mensaje simpático o creativo que se te pueda ocurrir sobre el tema, e implica más bien una investigación previa, como lo decía la doctora, implica un pretesteo, implica investigar bien ese público al que va a estar dirigido, con ese para qué y por qué. Y por lo tanto se convierte la comunicación social en más estratégica en función de lograr un cambio verdadero, ¿no? Y no simplemente el hacer por hacer. Claro. Algo, elaborar un mensaje por elaborarlo. Entonces, Juan, en este sentido, ¿tienes alguna duda sobre lo que implica hacer, por ejemplo, digamos que casi cambiar totalmente esta campaña con los errores que tuvo y poder hacer algo diferente? Yo creo que sí, porque literalmente la campaña está mal hecha, literalmente creo que tratan de abordar el tema, pero no lo hacen, lo terminan cambiando y censurando. Dicen, pero también hay violencia con este género, no importa, lo que sí, ya que es muy pequeño un porcentaje que sufren las mujeres, no creo eh, que la campaña publicitaria llegue a contar algo, ni siquiera. Eso de cuenta hasta 10, ok, le están pegando, el hombre va a contar a 10 y todo va a estar bien. No, yo creo que hay una mejor manera de trabajar con eso, y creo que tiene razón, en vez de hacer una campaña que no dice nada y que simplemente está gastando fondos, abre un refugio o algo. Pues fíjate qué interesante lo que dices, de que el cuenta hasta 10 no resuelve el problema. Y cuando sale esta campaña hace 20 años, cuando yo la vi de chiquita en la televisión, pues era novedosa porque hablaba sobre casi que los principios del mindfulness, ¿no? Así de, a ver, toma una respiración, pero no estaba el tema del feminicidio en la esfera pública. Sin duda el tema de la violencia doméstica ya estaba, porque eso es un problema estructural de México que es machista, sexista, homófobo y altamente violento. Ya estaba, ¿no? Pero ahí, de alguna manera, es una campaña que, bueno, en su momento era original, planteaba determinadas cosas, mucho por pulir, pero es una campaña que salió en su momento planteando sus cosas. Pero de ahí retomar la campaña para hacer esto. Yo quisiera nada más cerrar aprovechando el tiempo para enseñarles cómo sí se puede hacer. Quienes trabajamos el tema de la publicidad y de la comunicación social, sí podemos cambiar el mundo y cómo hay mensajes que te cambian y que te tocan. Entonces, les voy a poner un ejemplo en contrapropuesta para que vean cómo este oficio puede hacer trabajos maravillosos que cambian a la sociedad y a que además tú, toda la creatividad que tienes, todas esas ganas de transformación, de generar mensajes, lo puedes lograr y puede incidir, que eso es lo bueno. A mí me encanta, por eso me dedico a eso y a mí me apasiona y además creo en ello, porque puedo dedicar toda mi creatividad y todo mi pensamiento en algo que además siento que va a ayudar, o por lo menos pongo yo mi huellita con respecto al mundo, con respecto a este tema, ¿no? Yo me siento mucho mejor como ser humano, de decir, aporto para mensajes en los que creo. Y por eso es que yo hago publicidad social. Bueno, ahí va. Stop, y aquí donde lo puse. Es muy bonito, no sé si ya lo conozcas, pero me gusta. Es sencillo, bien pensado y es una idea simplemente de construir. Esto habla de cómo se deconstruyen las ideas, pero me gusta porque en el ejercicio y en las clases lo vemos, es sobre cómo una idea, porque al final todos son ideas, ¿no? El racismo es una idea peligrosa que se convierte en realidad y que se traduce en asignación de privilegios y de recursos a un grupo y pérdida de recursos para otro, ¿no? Pero también lo mismo en el tema de género, en el tema del sexismo, es una idea. Y cómo se van deconstruyendo estas ideas de que las mujeres son menos que los hombres, que han sido sostenidas históricamente durante un periodo y que ahorita pues estamos viendo un cambio de narrativas, afortunadamente, que la deconstruyen. Entonces, ¿cómo se hace?
esta es una publicidad, existe publicidad de lo social, o sea, existen campañas de publicidad social y luego hay marcas que hacen la parte social de su publicidad. O sea, en fin, hay varias cosas que explicar aquí al respecto. En este caso es Always, que es una marca que estás utilizando y haciendo lo social dentro de su publicidad. ¿Ok? Hi, Erin. Hi. Okay, so I'm gonna just give you some actions to do. Just do the first thing that comes to mind. Show me what it looks like to run like a girl. My hair. Oh my God. Show me what it looks like to fight like a girl. Now throw like a girl. Aw. My name is Dakota, and I'm 10 years old. Show me what it looks like to run like a girl. Throw like a girl. Fight like a girl. What does it mean to you when I say run like a girl? It means run fast as you can. So do you think you just insulted your sister? No. I mean, yeah, insulted girls, but not my sister. Is like a girl a good thing? Actually, I don't know if it's a bad thing or a good thing. It sounds like a bad thing. It sounds like you're trying to humiliate someone. So when they're in that vulnerable time between 10 and 12, how do you think it affects them when somebody uses like a girl as an insult? I think it definitely drops their self-confidence and really puts them down, because during that time, they're already trying to figure themselves out. And when somebody says you hit like a girl, it's like, well, what does that mean? Because they think they're a strong person. It's kind of like telling them that they're weak and they're not as good as them. And what advice do you have to young girls who are told they run like a girl, kick like a girl, hit like a girl, swing like a girl? Keep doing it, because it's working. If somebody else says that running like a girl or kicking like a girl or shooting like a girl is something that you shouldn't be doing, that's their problem. Because if you're still scoring and you're still getting to the ball on time and you're still being first, you're doing it right. Doesn't matter what they say. I mean, yes, I kick like a girl and I swim like a girl and I walk like a girl and I wake up in the morning like a girl because I am a girl. And that is not something that I should be ashamed of. So I'm gonna do it anyway. That's what they should do. If I asked you to run like a girl now, would you do it differently? I would run like myself. Would you like a chance to redo it? Yeah. Why can't run like a girl also mean win the race? Bueno, esto es interesante porque, bueno, además de que la ejecución está mucho mejor cuidada, porque en la otra campaña la idea creativa es muy mala y la ejecución también es muy pobre, se ve actuada, la música está mala, el timing, los tiempos de la emocionalidad con la cual se cuenta una narrativa en la historia son malos. O sea, aquí está mucho más cuidada también la parte técnica, que es la ejecución del mensaje, porque tú puedes tener una buena idea creativa, pero ejecutas mal y se cae. Entonces aquí está bien la idea creativa y bien la ejecución. Entonces, habla de esto, ¿no? De cómo desaprender o cómo resignificar una idea. Esto es interesante, lo que hay en esta segunda cosa que les enseño, que no hay en la primera, es que hay un insight, una motivación poderosa. Esta campaña cuenta una verdad. La otra campaña busca no decir la verdad. Entonces, la gente, sentimos eso, sabemos, se cae, porque no me está diciendo nada. No está conectando emocionalmente. Sí. Sí, Juan. Ok, si la comparamos con la otra, creo que la otra trata de maquillar todo lo que está pasando y esta no tiene que, simplemente cuenta algo y si tiene algo que decir, la otra no, es simplemente haz que parezca
que todo se va bien, que todo va a estar bien, que tal manera. Y espero que haya una implementación mejor y la manera en cómo dice el mensaje. Perdón. Así es, sobre todo porque tiene esta cuestión clave que es un insight poderoso, o sea, tiene una motivación real, poderosa, que ¿cómo se obtiene esto? Pues se obtiene de un brief creativo bien leído, de una idea, de un mensaje central bien pensado, cuál es el mensaje central y entonces cuál es la idea creativa. Entonces, como hay una secuencia lógica pensada en cómo sí decir lo que se quiere decir y cómo decirlo de manera poderosa, se llega. A veces haces eso y se vuelve una idea aburrida, pero no mala, lo que pasa de largo. La primera campaña no pasó de largo porque no solo es aburrida, sino que además es ofensiva. El no decir lo que tienes que decir en una temporalidad como la que les platiqué al principio, pues es ofensiva. Y en esta tiene este insight que es, ¿qué significa hacer las cosas como niña en el 2020? ¿No? Esta no es del 2020, pero bueno, ¿qué significa? Yo me acuerdo hace 10 años que estaba una espectacular que Nike, son de las primeras marcas que van posicionada, que dice, corre como niña, Ana Gabriela Guevara, ¿no? Que es como ya transformar esta parte de lo que se entiende. Entonces, eso es lo que se puede hacer desde la comunicación social, cambiar narrativas. Pero para hacer eso tienes que tener contenidos y tienes que tener mirada y tienes que tener sensibilidad, porque tú no puedes generar un buen brief de un tema que desconoces o que no tienes la sensibilidad para verlo, que tú misma no te has trabajado tus estereotipos, o sea, no porque con esto ya se resuelva, pero si tú misma tienes que cuestionarte permanentemente en cómo miras el mundo para poder entender un poquito de hacer comunicación social. Va muy relacionado con tu perspectiva, cómo tú te nutres, cómo tú quieres cambiarte a ti misma, con lo que tú puedes, a su vez, a partir de ese trabajo interno que tú haces, proyectarlo hacia afuera. Y por eso a veces quienes trabajan pro bono de agencias de publicidad no logran transmitir los objetivos, porque no tienen este trabajo de sensibilidad interior, de entender realmente la sensibilidad del termómetro de lo social para transmitir una idea. Pues eso es lo que me gustaría. Eso que dices es muy importante, Fabiola, por supuesto. Yo quiero retomarlo a partir del propio comentario de Juan, varias ideas. Una, bueno, el hecho de que no siempre se hace comunicación social desde gobierno o desde una organización no gubernamental o del sector civil, sino que hay marcas como esta, que fue el ejemplo que puso la doctora Fabiola, que pues cada vez más, de hecho, detrás de una marca, de un servicio, de un bien, pues se quiere comunicar la responsabilidad social al respecto de diferentes temas. Y aquí hay un ámbito profesional para el comunicador, para la comunicadora social. Eso por una parte. En el otro sentido, y que tenía que ver con lo que ustedes muy bien apuntaron, los dos, tanto Juan como Fabiola, yo creo que también uno de las maneras de diferenciar esta campaña de la otra, que casi no tienen parámetros de comparación, la verdad, pero bueno, ya que las pusimos como ejemplos opuestos, definitivamente la solución que ofrece la primera campaña que Fabiola nos ponía tenía que ver con simplemente sacar la bandera blanca de la paz como si por arte de magia tú vas a solucionar las cuestiones de violencia, ¿no? Y de lo contrario, en este otro spot ya te están dando más herramientas como para invitarte a la acción social desde el momento en el que vas a resignificar todas esas ideas que se han establecido culturalmente. Entonces, no se va a solucionar con sacar una banderita blanca, o sea, hay que hacer un trabajo de conciencia social desde el punto de vista de esa resignificación y de cuidar el hecho desde las edades tempranas no se creen ese tipo de estereotipos y prejuicios sobre el género, ¿no? De manera particular. Entonces también te está dando la posibilidad de invitar a la acción social y te está diciendo de alguna manera cómo hacerlo. No por arte de magia, con la bandera y se acabó todo, ¿no? Ya se solucionó el asunto. Entonces, bueno, ahí me gustaba apuntar estos dos puntos, apuntar estos dos temas, mejor decir. No sé si Paulina, Paula, Carla, Isa quisieran hacer algún comentario al respecto. Sí, justo pues algo que se me hace bastante importante y que me he dado cuenta, por lo menos que pasa aquí en México, es que no aceptamos
cuando las cosas están mal, ¿no? Siempre es como querer voltear a ver a la otra persona y echarle la culpa o echarle la culpa a cualquier a cualquier otra situación, pero nunca a lo que realmente pues necesita verse. Desafortunadamente en muchas ocasiones, y me ha tocado ver igual como en varias campañas, esta en específico no la había visto, pero sí me he topado con otras donde justamente tratan de ver hacia otro lado, pero nunca visibilizan el problema, pero igual nunca aceptan lo que está sucediendo. Entonces creo que ese es se ponen como muchas excusas para que todo esto pase desapercibido, pero solamente van poniéndole parches a la situación y va a llegar en un punto donde va a explotar, ¿no? Entonces, justamente sucedió el año pasado, perdón, el antepasado, de que ya de plano estamos tan hartas de que las cosas estén en esta situación tan grave que ya se sale ya con pues sí, con un mensaje, de una manera como ya más agresiva, diciendo, ¿saben qué? Pues es que me está pasando esto y creo que ya lo deben de ver y creo que deben de estar eh, como, pues que les debe llegar el mensaje, ¿no? Pero desafortunadamente eso no sucede, sino que tratan de tapar y tapar y tapar y tapar. Entonces, creo que sí nos toca mucho a nosotros, a nosotras como mujeres, pero igual a los hombres, de que hagamos ver todas estas situaciones, ¿no? De que realmente hablemos y no vayamos, tampoco desviemos la discusión a otros lugares, porque eso también pues no está ayudando en absolutamente nada. Creo que mucho es la aceptación de un problema. Totalmente. Y eso es algo que falla en la sociedad, pero fíjate que también hay muchos movimientos de, de mujeres que desde hace, de verdad, 30 años están impulsando, haciendo, aquí no he puesto porque no nos daba tiempo, ¿no? Era una sesión muy uno y el contraejemplo, ¿no? Pero eh, en México hay muchísimas mujeres que desde hace mucho tiempo se están moviendo desde el activismo. El activismo se ve así como, uff, pero el activismo es así, tiene como una frase que es que lo privado es político también, ¿no? Es el espacio privado, ¿no? La vida privada también es política porque si tú, como tienes tú en el interior, tu vida en la familia, eso también obedece a de qué estructura estás formando parte, ¿no? Y es una estructura machista, que el sistema machista es un sistema estructural. La administración de justicia pasa por el machismo a nivel estructural, o sea, no es de una persona, no es que llegue una mujer y le pase esa experiencia, que las mujeres que vayan en esta estructura van a recibir un trato, ¿no? Pero hay mucho trabajo, yo nada más quisiera decir que concuerdo plenamente con lo que tú dices, pero fíjate que también una de las cosas que también vale la pena es impulsar el trabajo que ya se está haciendo de todas las organizaciones y de todos los distintos sectores, incluso estudiantiles. También hay muchos movimientos al interior de las universidades, de grupos que ya están posicionando estos temas, a mí me encanta, de manera creativa, ingeniosa y que cada vez más se están movilizando. O sea, esta es una agenda que no va a parar, que hay mucho por hacer, es un campo muy fértil y hay un cambio que ya está sucediendo y que yo creo que no se va a frenar, aunque sí hay mucho trabajo por hacer. Entonces, y fíjate, ¿no? Lo interesante es también cómo posicionamos las palabras, ¿no? Más agresivo que matar 10 mujeres diarias, no sé qué puede haber. En fin. Muchas gracias, Isa. Muchas gracias, Fabiola. ¿Algún otro comentario? A mí me gustaría decir algo. Sí, justamente ahorita Fabiola acaba de mencionar cómo es muy importante el hecho de impulsar a lo que ya existe. Algo que creo que sería un poco más, que generaría más impacto en la sociedad, sería como impulsar el hecho de que colectivas o activistas sean las mismas que sean encargadas o bueno, más como visibilizadas en el hecho de este tipo de mensajes a la sociedad, porque creo que sería mucho más genuino, como vemos en la segunda propuesta que nos mostraron aquí,
es mucho más genuino porque no se ve actuado, no se percibe así, sino que se ve más como una entrevista. Menciona, bueno, puedes ver niñas de diferentes edades y cómo, o sea, bueno, no la importancia, pero el impacto de cómo los estereotipos de género se nos inculcan desde que nacemos y cómo romper con estos y sensibilizar a la sociedad en general de cómo dejar de perpetuarlos. Así es, Paula. Así es. Muchas gracias. Esa es una muy buena idea. ¿Algo más? Sí, y de hecho es muy interesante si quieren después buscar en las redes sociales campaña Cuentas de 10 y la reseña que hicieron muchas de las organizaciones, así de decir, hasta parodias me salieron. Seguramente. Pero a eso te arriesgas cuando haces un mensaje con este corte, cuando tú te saltas toda la parte de cómo se tiene que construir una campaña, por la razón que sea, por la razón política, por la razón de conveniencia, etcétera, pero tú no respetas, digamos que la parte técnica y de saber del oficio de la comunicación social, evidentemente el mensaje que vas a tener va a tener muchas consecuencias y además como tú estás tocando temas sociales, pues tienes una incidencia muy fuerte, ¿entiendes? Porque no es que estés vendiendo un jabón que digas, pues el jabón mágico borra, no sé, borra manchas, borra no sé qué, estás hablando de temas estructurales. Nosotros quienes hacemos esto hablamos de temas estructurales. Entonces tú no puedes tocar un tema estructural con esa, con ese dejo de falta de técnica y de depuración, aunque sí, con esa ligereza política. Si tú vas por eso, imagínate la diferencia de empezar una campaña de mujeres de México, les pedimos una disculpa, perdón por lo que estamos haciendo, perdón. Así tendrían que haber empezado la campaña. Les pedimos perdón. Y a partir de ahí, bueno, ya. Pues eso, tendrían que contratar a quienes hacemos esto y sabemos hacerlo y a quienes nos estamos formando también para trabajar en estos temas. Pues eso. Pero bueno, pues un gusto poder compartir este espacio. Creo que nos deja ver un poco cuál es no sé cómo lo vean ustedes, pero nos deja ver un poquito cuáles son la esfera y la posibilidad y los desafíos al mismo tiempo. Y los retos, pero sobre todo pues es una cuestión de entender las distintas áreas de trabajo en las que se puede activar desde la comunicación social, que como tú bien dices, se puede hacer publicidad social o dentro de la publicidad hacer una causa social, pero con esta sensibilidad y bien trabajada, ¿no? Para que llegue este sistema y se puede trabajar en muchas cosas. Bueno, yo tengo una diversidad de clientes y de proyectos y algo que es muy bonito es que generalmente interaccionas con proyectos que a nivel humano te nutren y yo eso lo encuentro invaluable. Para mí es muy importante, es invaluable, ¿no? O sea, me rodeo y me rodeo de experiencias que a mí me hacen crecer como persona y eso también en mi escala de valores es muy importante. Eso me gusta rescatarlo, Fabiola, porque sí, evidentemente no se trata solo de hacer en algún momento una publicidad como herramienta para el cambio social, sino de que efectivamente sea un propósito de vida y de que la manera de sensibilizarnos como personas para poder comunicar este tipo de mensajes de una manera realmente sincera vale mucho, mucho la pena. Y esta es una de las cosas que, por supuesto, es principio de la Universidad de la Comunicación. Hay muchas licenciaturas en ciencias de la comunicación, dentro de las cuales pues habrá algunos profesionales que se dedican a este ámbito de manera particular, ¿no? De la publicidad de servicio social o de causa social, pero nunca va a ser igual la formación de un estudiante que empieza desde primer semestre en una carrera que tiene dentro de sus principios fundamentales la empatía, la sensibilización, la conciencia social, la innovación social, la ética profesional desde este punto de vista. Entonces, eso hace que seamos profesionales dedicados a estos más genuinamente, más reales, más creíbles, cuando entonces nos vamos a hacer este tipo de cosas fuera. Eso es de lo que quería rescatar, por supuesto, ya agradeciéndole a todas las estudiantes, mis queridas estudiantes de la licenciatura que estuvieron por aquí. Juan, muchísimas gracias por acercarte a nosotros. Por favor, si tienes alguna duda en particular, puedes contactarnos. A mí, bueno, de manera particular, a cargo de la licenciatura, con Elisa y mis colegas de admisiones, por favor. Y, por supuesto, muchísimas gracias a la doctora Fabiola Fernández, docente de nuestra licenciatura en Comunicación Social. Qué bueno, Fabiola, que pudiste estar con nosotros esta tarde.
Y el mensaje final, pues atrevámonos al cambio, atrevámonos a cambiar la perspectiva de género dentro de esas temáticas importantes que tenemos que considerar. Muchísimas gracias a todos y todas. Muchísimas gracias. Sin duda un tema muy, como dice Nevis, no debe de tomarse a la ligera, donde se puede hablar muchísimo tiempo sobre eso y bueno, no perder de vista nada de eso. Fabiola, muchísimas gracias. Esperamos tenerte de nueva cuenta aquí con nosotros en otro taller, otra plática. Y Nevis, muchas gracias. Y gracias a todos los que asistieron el día de hoy. Hasta luego, que les vaya muy bien.